¿Y para cuándo video del presupuesto? Para cuando se apruebe. Se aprobó ayer. ¿Ah, sí? Pues venga. Algunos detalles de cultura general. La ley de ingresos es aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores. Pasa por ambas y requiere mayoría simple en las dos. Esto es lo que el Estado mexicano espera recaudar en un año. En teoría, se discute la propuesta enviada por el Ejecutivo y se le hacen modificaciones. Luego sigue la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos, o sea, en qué te vas a gastar eso que esperas recaudar. Pero eso solo pasa por Cámara de Diputados. ¿Por qué? Pues porque sí. Una vez aprobados los presupuestos de egresos e ingresos, son remitidos al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Veamos lo que aprobaron nuestros finísimos diputados y senadores, nada borregos. Sí nos podemos ahorrar unos 400 diputados al menos, ¿no? Para lo que hacen. Cuauhtémoc Blanco, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bueno, tiene sentido. Se trata solo de pasárselo a alguien más. Como sea, estimaron un ingreso total de 9.3 billones de pesos. El más grande de la historia. Ajá. Siempre es el más grande de la historia, ridículos. Si no fuera así, tendríamos serios problemas. ¿Cómo dicen burradas? Bueno. De los cuales 8.5 billones son ingresos presupuestarios, o sea, lo que cobran de lo que sea, desde impuestos hasta ingresos petroleros, aduanas, derechos y aprovechamientos, como la novedad del impuesto a cruceros. Ese está bien, la verdad, no sean tan dramáticos. Está hecho con las patas, como siempre. Se aprueba sin considerar que los cruceros se venden con meses de anticipación, te cobran lo mismo por 15 minutos que por 15 días, ya saben, detalles que ahí luego ven. Pero el impuesto en sí está bien. Provocarán caída en el turismo. Ajá, sí. Busca cuánto se cobra en otros puertos y luego me vienes a contar. ¿Cuándo aprenderemos que si queremos cosas bonitas hay que pagar por ellas? Nada es gratis en la vida. ¿Quieres puertos de lujo, amplios, con servicios? Ah, pero sí, que nadie pague nada. Bueno, o sea, sí, mejor que se lo den a un privado, ¿no? La propiedad del puerto. ¿Esa sería tu sugerencia? Obviamente. Ajá, y ese cobraría menos, ¿no? No me hagas divagar. Decía que 8.55 billones son ingresos presupuestarios y 1.5 billones, que equivalen al 13.4% de los ingresos totales, corresponden a ingresos derivados de financiamientos, o sea, a recursos provenientes de la contratación de deuda pública para cubrir las necesidades de gasto previstas en el presupuesto de egresos. ¿Más del 10% en un año? Como siempre, despilfarrando el dinero. ¿Y así dices que no nos convertiremos en Venezuela? A ver, es más del 10% del presupuesto, pero como siempre hay que ponerlo en perspectiva, en proporción al PIB. Ya lo veremos al ratito. Obviamente, lograr este nivel de ingresos está sujeto a lo que sucede en la economía. Por eso, cuando Hacienda presenta lo que se conoce como paquete económico, incluye estimaciones del crecimiento del PIB, el tipo de cambio, la inflación, el nivel de producción y el precio del petróleo. En el caso del crecimiento del PIB, Hacienda espera que crezca entre 2 y 3%. Novatos. Este porcentaje supera las expectativas de los organismos internacionales y del propio sector público, o sea, de Banco de México. Vean el video de Banco de México. Por ejemplo, el Banco Mundial estima 1.5%, el Fondo Monetario Internacional dice que será 1.3%, Banco de México tiene una estimación de 1.2%. Vean el video de monopolios y econometría para que sepan cómo se hacen estas estimaciones. No es ahí a ojo de buen cubero. Y a diferencia de lo que dice tu chapucero favorito, casi nunca se equivocan. Obviamente que si hay cambios drásticos por cosas como, no sé, una pandemia quizá, hay que hacer ajustes, pero suelen ser bastante acertados. Que Hacienda pronostique un crecimiento más alto u optimista no es nuevo ni exclusivo de la 4T. Lo que sí es que el primer año de gobierno suele no ser tan bueno y hay muchos factores que están generando incertidumbre tanto dentro como fuera de México. Por ejemplo, el primer año de Fox fue menos 0.5%, con el espurio 2.1%, con el copetón 0.9% y su santidad San AMLO cayó 0.4%. Como dato cultural, el año pasado, Hacienda, en los criterios generales de política económica, dijo que en 2024 se crecería entre 2.5 y 3.5%. Con datos al tercer trimestre parece que cerraremos en apenas 1.4, 1.5 si bien nos va. Con todo y que en años electorales suelen ser años donde el PIB crece más, porque los políticos se endeudan y gastan de lo lindo. Por ejemplo, 2006 fue 4.8%, 2012 3.6%, 2018 solo 1.9%, aún así más que este.
Estados Unidos cerrará como en 2.8%. Así que el bajo crecimiento de este año no es porque el vecino esté en recesión o las tonterías que se inventan luego. Vean el video de la caída del imperio y el de recesión, depresión o crisis. Lo que pasa internamente sí importa. Y ven la gráfica, cada vez nos alejamos más. El Banco Mundial destaca la diversidad de la economía mexicana, su apertura comercial, su política macroeconómica estable a partir de la independencia del Banco Central, por ahí de mediados de los 90. Banxico para los cuates, su sólido sector financiero y la oportunidad del nearshoring. Qué amables son estos del Banco Mundial, aún le tienen fe a México. No, cuatroteístas, la inversión extranjera no creció con Sonamlo primero, cayó a pesar del milagro del nearshoring. ¿Por qué Dios le da pan a los que no tienen dientes? Los retos que identifica son la pérdida de productividad, violencia y la informalidad. También hay retos para las finanzas públicas. La participación estatal está creciendo, o sea, los lugares donde el Estado mete las narices. La expresión de compra de votos, programas sociales. Vives en una burbuja. ¿Sabes cuántas personas lo necesitan? Muchos millones, más de 40, y la seguirán necesitando el resto de su vida, porque les están dando limosna en lugar de resolver los problemas estructurales que causan la desigualdad y la pobreza. Se les da dinero en lugar de educación, alimentación y oportunidades reales. ¿Quieres que los viejitos trabajen? Obviamente no hablamos de personas mayores, genio. Lo que sí es que en ese tema, a más de la mitad que la reciben, no la necesitan, ni hay justificación para dárselas. Así que sí, hasta ese es una compra descarada de votos, pero no me hagan seguir divagando o el video durará 1000 horas. Vean el video de apoyos sociales. Para el FMI, ese maldito, el crecimiento futuro puede verse afectado por la incertidumbre generada por las reformas, en particular por lo que pueden implicar en el marco del TEMEC, y también que la política monetaria podría continuar restrictiva para mantener la inflación en control. Que se larguen, no los necesitamos, nos vamos con los BRICS. Ajá, sí, bueno, buena suerte con que los BRICS te compren el 80% de tus exportaciones. Para Banxico, el crecimiento está afectado por la incertidumbre geopolítica, principalmente en el comportamiento de las inversiones de Estados Unidos e internamente por el efecto del ajuste en el gasto público para reducir el desequilibrio fiscal. O sea, San AMLO se endeudó tanto que hay que bajarle 2 rayitas al o las cuentas se saldrán de control. Así que toca pagar por el vergonzoso crecimiento del sexenio anterior sustentado en la deuda. Se prevé para el cierre de este año un déficit fiscal de 5.9% del PIB, o sea que este año gastaron, porque decir que este gobierno invierte es una tomadura de pelo, bueno, este y cualquier otro. 6% del PIB, o sea, el valor de la riqueza nueva generada en un año. ¿Cuánto vale lo que produjiste como país? Pues 6% del PIB más de lo que recibieron o cobraron por impuestos y otras cosas. Algo así como una deudita de 1.46 billones de pesos. El más alto de los últimos 36 años. Tantas mentiras. Y cuatroteístas son sus datos. Solo no es su discurso. ¿Que no adquirieron deuda para pagar programas sociales ni megaobras? Ajá. Pero bueno, para 2025 se ajustaron los gastos para reducirlo a 3.9% del PIB. Lo que está muy bien. El objetivo de hacer esto es mandar un mensaje claro de que México sí se compromete a revertir el sobreendeudamiento de los años anteriores, sobre todo el de 2024, y contener con ello el crecimiento de la deuda. Como por el lado de los ingresos no hay incrementos, reducir este déficit significa cortar el gasto en 522,000 millones de pesos. Nuestro querido Rogelio, secretario de Hacienda, pobre hombre, lo que tiene que sufrir, la verdad es que sí es un patriota. Ni por todo el dinero del mundo aceptaría yo ese trabajo. Bueno, Rogelio ha dicho que las grandes obras prácticamente se concluyeron en 2024, así que ya no habrá ese gasto. No, espérate, ¿cómo? ¿No nos aventaremos una refinería por sexenio? ¿O un tren? Pues no que se alcanzaba. Bueno. Con Claudia sí hay proyectos grandes de infraestructura, pero tienen que estudiarse y planearse bien antes de hacer gastos grandes. Momento, ¿me están diciendo que Dos Bocas y Tren Maya no se pensaron bien? Bueno, lo sospeché desde un principio. También esperen que proyectos como el AIFA ya generen ingresos y sean autosuficientes. Pues, bueno, no sé si generen ingresos. Con que ya no cuesten, estamos de gane.
La cosa es que el gasto se pudo reducir porque ya no están las grandes obras. Obviamente siguen apostando a que la distribución de recursos entre la población, o sea, los programas sociales, impulsarán el consumo interno y su respectiva recaudación IVA y con ello el PIB. Además, como las transferencias son ingresos que llegan siempre, aunque haya un choque en la economía, el consumo puede mantenerse constante. No todo es malo con las transferencias. Claro que están suponiendo que el consumo tiene un efecto multiplicador significativo, basados en nada. Toda la experiencia mundial dice lo contrario, pero vale. Para que sea así, tienes que fijarte en la parte de aumentar la producción, no solo repartir dinero, pero bueno, ya hicieron la mitad de la chamba. Este impulso podría ser mayor con el incremento en el salario mínimo que entra en vigor en enero. Ese sí lo apoyamos, lo celebramos, ¿cómo no? Sabemos, y si no se han enterado, vean el video de salario mínimo, que aún sigue por debajo de la productividad del trabajador mexicano. Claro que si no combates la informalidad, pues así que digas, uy, que mejora, pues tampoco, la mitad no lo recibe. Bien por los que ganan el mínimo. Ojalá siga creciendo, pero como lo está haciendo, gradualmente y consensuado. Dado que se reducirá el gasto público en 2025, el consumo privado y la inversión tienen que crecer para compensar. Pero la inversión privada está cautelosa y en general espera saber cuáles serán las reglas del juego. Podría ser que como es una continuación de las formas y reglas entre el gobierno de AMLO y Sheinbaum, la inversión retome el dinamismo con mayor prontitud. Ojalá. Claro que tuvieron a bien meter la reforma judicial y esa no sabremos cómo funciona realmente hasta finales del 25 o 26 más bien. Así que poco probable que llegue mucha inversión. Los inversionistas son inteligentes, apoyan al gobierno de la 4T. La inversión extranjera no deja de llegar. ¿Algún día te decidirás? ¿Los inversionistas son buenos o malos? ¿Son explotadores pero apoyan a la 4T porque les da ganar dinero sin explotar a nadie? Haciendo a un lado tus incongruencias con las que ni tú mismo puedes vivir, la mayor parte de inversiones que se recibieron el sexenio pasado fueron reinversiones de empresas que ya operan aquí, o sea, reinvirtieron sus ganancias, pero nuevas inversiones, pocas. Por el lado de la recaudación, habrá impuestos nuevos como a las plataformas digitales y otros derechos relacionados con la migración, minería y medio ambiente. Bien también, sin cambios en otros impuestos. Pero aunque tener más es mejor, estos ingresos adicionales son marginales. Del total de los ingresos, 60% proviene de impuestos, IVA, ISR, IEPS, ese tipo. El otro 40% proviene de deuda, como ya mencionamos, contribuciones a seguridad social, o sea, tus cuotas del IMSS, aprovechamientos, que son cosas como las concesiones de explotación de minas o cosas así, y multas, y bueno, derechos como las tarifas por agua y luz y obviamente Pemex. La cosa es que los aprovechamientos y cuotas son prácticamente fijos en el año que estás presupuestando. Si quieres cobrar más, necesitas que la economía crezca para cobrar más ISR. El ISR representa más de la mitad del 60% que mencionamos. Es decir, se necesita crecer si piensas gastar más endeudándote menos. Si no, ¿a quién le cobras por muy eficiente que sea el SAT? Y que no lo es. El 50% de la población que podría contribuir con algo se hace bien pendejo. Y aunque no lo creas, pagar impuestos sí contribuye al crecimiento de la economía del país, por mucho que se roben no sé cuánto los políticos. Y al crecer la economía del país, crece la tuya, sonso. Pero bueno, tú síguete siendo pendejo. Por el lado del gasto, hay poco margen de maniobra. 9% del gasto se va a los programas sociales. Así que si alguien con 2 dedos de frente quisiera, no digamos eliminarlos, pero no sé, que propongan no dárselo a quien no los necesita o poner algún requisito de evaluación para seguir recibiéndolos, pues no, sí son unos genios estos de la 4T. Lo barato que les sale perpetuarse en el poder. Tú reparte el 10% del presupuesto indiscriminadamente y a ver quién es el valiente que lo quita. Claro que habrá estancamiento en las personas y en la economía, pero ¡hey! El juego se llama percepción. Eres un peronista que no entiende nada. Vete con Marquito. Ah, Marquito, falacia de falsa dicotomía. Si critico a la 4T, seguro prefiero al PRIAN. A ninguno de los dos, hombre. Pero además, si son los mismos, solo sus líderes cambian. Y a veces ni esos. La borregada se va con el que gane. Hablo de los diputados, senadores y demás politiquillos. Pero la 4T es gobierno hoy y desde hace 6 años. Entérense. Como sea, son como 836,000 millones de pesos de programas sociales.
El costo financiero de la deuda absorbe otro 26% de los ingresos tributarios. Desde 1997 no llegaba a este nivel, pero vamos bien. Y las ayudas a Pemex equivalen al 1.3% del PIB. Con esta transferencia, ¿ya cuánto llevaremos? ¿Unos 4 o 5 FOBAPROAS en solo 6 años? Discursos, narrativas, al carajo los números. Que ojo, porque igual se me confunden. Pemex aporta más a la federación de lo que ésta le regresa en forma de rescate del neoliberalismo. Pero de que cada vez aporta menos, a pesar de las multimillonarias transferencias e inversiones, cada vez aporta menos. Pero ustedes síganle como van, y quiero ver la refinería. No quisiera señalar lo obvio, pero aunque no se contraiga mucha más deuda nueva, lo que está por verse, hay que pagar la que ya se tiene. O sea que Dos Bocas todavía no es nuestra. Interesante. ¿De qué hablas? Pues que tu casa no es realmente tuya hasta que terminas de pagar la hipoteca. Al cierre de septiembre de 2024, el saldo de la deuda neta del sector público, que incluye al gobierno federal, la banca de desarrollo y las empresas públicas del Estado, fue de 49.8% del PIB. Seguramente cerraremos el año por arribita del 50%, ligeramente más de lo esperado. Para 2025 se estima en 51.4%, aunque el margen de error de este año fue de más de 1%. Esperaban terminar con 48.8%. No, bueno, si estuvieran en la Facultad de Economía estudiando econometría, vean el video, estarían más que reprobados. Imperdonable un margen de error superior al 1%, que ojo, no es culpa del equipo económico. Por eso nos solidarizamos con Rogelio. Los políticos y sus pendejos que dicen cosas como esta. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Claro, tú por tus calzones di, ¿qué cueste esto? No, bueno, si a la mera hora no alcanza, igual tendrás que pagarlo. Tu déficit será mayor y las cuentas no te cuadrarán, como no les han cuadrado en 6 años. Es difícil predecir con certeza qué pasará el próximo año. Hay mucha incertidumbre, pero eso determina la relación deuda-PIB. Optimismo no es lo mismo que certeza para anclar confianza y expectativas. En el mundo existe mucha incertidumbre y este gobierno solo transmite más incertidumbre. Vean el video de recesión, depresión o crisis para que entiendan este concepto de la incertidumbre desde el punto de vista económico. No es solo indecisión, y para que no se me anden aventando del piso 48. El asunto es que si no se logra recaudar lo previsto porque la economía no crece lo suficiente, tendrán que reducir más el gasto público, lo que han hecho en todos los años anteriores. Presuponen 100 pesos para el IMSS, aunque a la mera hora solo le mandan 90, o contratan más deuda. Pero no te puedes endeudar indefinidamente. Si te pasas con la deuda, comienzan los problemas. Las calificadoras hasta ahora han cambiado la perspectiva de estable a negativa nada más, que no es nada grave ni nada tampoco que no haya pasado en el pasado. La calificación no ha cambiado, esa se mantiene. Pero si la calificación se reduce, será cada vez más caro contratar deuda nueva. Eso es lo que importa. Esas calificaciones están vendidas, son un arma del imperio. Ajá, ya sé que te encantan los discursos, pero una buena calificación se compra, pagas por ella. Ejemplos de eso hay varios sin duda. Pero antes de despotricar en comentarios tus burradas, ¿podrías darnos ejemplos de una mala calificación que años después nos enteráramos que no correspondía, que era una maravilla? Así que probablemente lo que pasará es que se harán más recortes. Rogelio Ramírez lo que ha dicho es que no es el mejor presupuesto, sino el mejor presupuesto posible con lo que hay. Y en eso estoy de acuerdo, francamente. Qué políticamente correcto nos salió el Rogelio. Y repetitivo, ya otros secretarios antes de él lo han dicho. Si es un presupuesto responsable con todo. Si las cuentas no les dan, recortarán gasto por aquí y por allá. Pero difícilmente veremos más endeudamiento o al menos no mucho más del ya presupuestado. El proyecto de presupuesto trae ya una reducción del gasto programable, que son los recursos que el gobierno administra directamente para cumplir con sus objetivos y ejecutar políticas públicas. O sea, los costos administrativos de todas sus secretarías, instituciones, dependencias, gastos sociales, obviamente, ese tipo de cosas. El punto es que se redujo de 6.68 billones en 2024 a 6.45 billones para 2025. Y si sobre la marcha hay que sacar otra vez el machete y recortar, lo harán.
Hay una cosa que tienen claro, pueden ser tan populistas e incompetentes como en los 70s, más si se puede, pero hay que cuidar la macroeconomía, eso es lo que los mantendrá en el poder, no hacer las burradas de estos dos. El no programable, o sea, cosas como el pago de deuda y participaciones a estados y municipios, por el contrario crecerá, principalmente porque el costo financiero de la deuda pasó de 1.26 billones a 1.39 billones. No porque sean generosos con los estados, obviamente, representando casi 15% del gasto total, que es, de hecho, el límite con el que las calificadoras están cómodas, digamos. Así que ya, estamos a un pelo de rana calva de rebasar la línea tan bien cuidada desde hace más de 30 años. Tendrían que ser muy imbéciles para cruzarla, no lo harán. Este presupuesto, pero sobre todo sus acciones en el pasado, así lo muestran. Nuevamente se recortará lo que se tenga que recortar sobre la marcha porque obviamente este presupuesto es imposible. No porque el acomodo del gasto esté mal, sino porque las expectativas del crecimiento no están fundamentadas ni sustentadas en nada. Aunque IMSS Bienestar, ISSSTE e IMSS tendrán incrementos, por otro lado, la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud y lo que se transfiere a los estados para que gasten en salud se reduce, de tal forma que el gasto en salud será 12% menor que en 2024. Este año, el gasto en salud representó 2.8% del PIB, en 2025 será 2.4%. La recomendación de la OMS es que sea 6%, y nosotros haciendo refinerías. El gasto en educación permanece igual, representando 2.9% aproximadamente del PIB, incluyendo todos los niveles, educativo, gastos de operación y principalmente nóminas de profesores. La recomendación es 8%, pero ¿para qué? La 4T, en particular el diputado Gabriel García Hernández, dice que es una redistribución del presupuesto, porque hay que considerar la compra de votos del futuro. Quise decir, las becas que ahora se dan a estudiantes de todos los niveles. Sí, mijo, seguro que con eso se pueden comprar cuadernos y cosas que podrías darles en físico para garantizar que lo utilicen en su educación. Si se acaban comprando cacahuates o algo peor, pues no lo sabemos. Y no dudo que muchos la utilizarán bien, pero en todo caso es una beca alimentaria, de subsistencia o lo que gustes y mandes, pero no es educación. Regrésate a la escuela. Las consecuencias de no recibir una buena educación es que luego se dicen burradas como estas. Eres digno hijo de la educación prianista, mi querido Gabriel, de las peores del mundo. Lástima que solo le estamos empeorando. Dándoles el beneficio de la duda, de todas maneras son transferencias sin servicios suficientes para atender la demanda y sin calidad, lo cual, en vez de beneficiar a las personas, en realidad solo las coloca en una situación más vulnerable. Se los explico con manzanitas. Algunos buscarán dónde adquirir esos servicios al lado de las farmacias, donde les puedan dar recetas de medicamentos que no necesiten. No me consta, pero me han contado. Y escuelas patito, cuyo único requisito para recibir un título es ir, y a veces ni eso. Cuando en realidad esa educación no les permitirá acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro, pero sí servirá para que se sientan víctimas. Tengo un título y nadie me contrata, me discriminan. A ver, que la discriminación existe, pero hay cada piedra que busca trabajo o deja comentarios, que bueno, y no es su culpa. Adivinen a qué otras instituciones le van a recortar. Pues al Poder Judicial y al INE. Tendrán que hacer la elección de jueces y magistrados con la mitad del presupuesto que estimaron, como escuchamos a Claudia. La verdad es que ya sabemos que es una simulación. Pensando bien de ellos, porque habrá tómbola y cuanta cosa para probar que no pondrán jueces afines, la verdad es que daría igual hacer una tómbola de una vez y ahorrarnos hasta esos 7,000 millones de pesos de la elección de jueces. La diferencia de calidad y conocimientos entre los que resulten electos y los sacados de una tómbola no será ninguna, así que por mi parte de una vez. El salario mínimo general pasará de 248.93 a 278.80 y en la zona libre de la frontera norte pasa de 374.41 a 419.88. En promedio mensual, el salario de los trabajadores a nivel general será de 8.364 pesos, mientras que en la frontera será de 12.596. Con ello, se avanza en el objetivo de que cada trabajador pueda acceder a 2.5 veces la canasta básica para el 2030.
Ya nada más falta que los precios que se monitorean para saber en cuánto anda no se hagan en zonas urbanas, sino en rurales o colonias de difícil acceso y más pobres, donde paradójicamente por el bajo volumen de compra los precios suelen ser más elevados. Pero detalles, ¿quién se fija en eso? Este incremento tiene efectos tanto en el poder adquisitivo de las familias como en los costos de las empresas. Si la inflación cierra en 4.5%, al comparar enero del 25 y enero del 24, el aumento real será de 7.2%. De enero de 2019 a enero de 2025, el incremento real será de 100%. No está mal, pero falta mucho, obviamente. Y otra vez, ¿qué más quisiera yo que cuadriplicarlo de un día para otro o más? Pero no se puede, no puedes abruptamente aumentar la demanda de bienes y servicios sin cuidar la producción. Así que mejor lento pero seguro, cuidando que vayan de la mano. Eso sí es digno de reconocimiento, el cómo lo están llevando, hasta ahora, donde la verán. Nunca piensas en las empresas cuando hablas de estas cosas. Eres tan populista como los de la 4T. Pues verás, por el lado de las empresas depende mucho de su tipo. Aquellas que usan más capital, el peso de los salarios en los costos totales es relativamente bajo. En las más pequeñas, por ejemplo en las de comercio y servicios, el impacto puede ser mayor, es decir, representa un mayor porcentaje de su gasto. Pero el resultado en términos de qué tanto se podría trasladar este aumento en costos, en los precios y por tanto en inflación está por verse. En 6 años no ha impactado y no hay indicios de que lo haga. Es importante que los salarios sean dignos, aunque ciertamente el contexto más amplio macroeconómico no está muy claro. Y al menos 2025 puede ser turbulento. La prudencia también es importante. Si la inflación se dispara, se perderían las ganancias en poder adquisitivo de los incrementos en los salarios. Y es la otra cosa que no contempla este presupuesto. Si Trump cumple su amenaza de poner aranceles y por su parte México responde con lo mismo, se provocará una inflación en ambos países y lo más probable es que la actividad económica disminuya. Lleguen aún menos inversiones y el intercambio comercial no se detenga, pero igual disminuya, afectando así el crecimiento del PIB y por lo tanto la recaudación, lo que provocará más recortes al presupuesto o endeudamiento, detalles que no contemplaron, a menos que sea un plan con maña de ambos países. ¿Ahora tú serás el conspiranoico? Piénsalo, no será un 20% parejo a todo, será por sectores y variado, pero no van a cortar las cadenas de suministros. El intercambio comercial será menor, pero con ambos gobiernos cobrando impuestos por cada transacción que se haga. ¡Impuestos! Si México grava productos agrícolas, que es lo principal que importamos, ¿a quién afectará más? Y esa es una fuente de ingresos adicional para el Estado, suficiente para cubrir su déficit y sanear sus finanzas. Eso es muy estúpido. Ya sé. Pero ¿a poco no es el tipo de estupideces que se les ocurren a filósofos y conspiranoicos que no saben hacer cuentas, pero creen saber perfectamente cómo funciona el mundo? En resumen, ocúpate de tus finanzas personales, que esa es la ley de ingresos de la Federación, no las va a salvar.